Bendecida noche para cada uno de ustedes, mis amados hermanos, amigos que en este momento se están conectando para recibir este momento de bendición, de inspiración, de estudio de la palabra del Señor. Recuerda que estamos en estos miércoles estudiando una serie sobre los salmos. Estamos buscando gemas, riqueza espiritual en el Salterio de Israel. Y hoy vamos a estar estudiando un solo versículo del Salmo 25, pero es un versículo que es extraordinario porque podemos desde ese versículo que se encuentra en el Antiguo Testamento avistar el poderoso diseño de la gracia de Dios. Así que vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija a través de su bendita palabra y podamos entender y comprender de una manera mucho más directa en nuestro corazón esta verdad maravillosa de la gracia de Dios. Oremos a nuestro Padre. Te bendecimos en este momento, mi amado Dios, y te damos gracias porque una vez más nos concedes conectarnos con nuestros hermanos, con nuestros amigos a través de esta transmisión, deseando de todo corazón llegar a cada uno de ellos allí en sus hogares, en sus lugares de trabajo, donde quiera que ellos se encuentren conectados en este momento. Permite, por favor, que la palabra que va a ser impartida, la palabra que va a ser entregada, cumpla ese propósito de edificación, ese propósito de animar la fe de mis hermanos, pero también si hay algún amigo que nos está viendo, de poder tomar la decisión de recibir a Cristo en su corazón para que su vida pueda empezar a tener la experiencia de un cambio, de una verdadera transformación. Te agradecemos, mi Dios, y nos disponemos para recibir el mensaje y también el consejo de tu bendita palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. Quiero hablarles en esta oportunidad, con base al Salmo 25, versículo 8, sobre un maestro extraordinario. Sí, vamos a estar hablando, y creo que usted ya sabe a quién me voy a referir. Vamos a estar hablando de nuestro amado Dios manifestado en la persona de Jesucristo, que se ha constituido en ese maestro que guía nuestras vidas a una tierra de libertad, a una tierra de esperanza, pero sobre todo de propósito. Comenzamos haciendo lectura de este texto maravilloso, Salmo 25:8, en la Reina Valera 1960, dice la palabra del Señor: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Quiero que por favor mantenga usted muy presente este versículo y quiero que nuevamente lo leamos porque es la base de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Dice la palabra: bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Es tan extraordinario este corto versículo del Antiguo Testamento que algunos lo han catalogado como el portal que conecta al hombre pecador con la gracia de Dios. Es como, por ejemplo, si usted se encontrara viviendo en los tiempos del Antiguo Testamento y justo cuando se encuentra con este texto de la palabra, encuentra un poderoso portal para poder conectarse con lo más maravilloso que usted puede experimentar del ser de Dios, su gracia, su misericordia. Y de hecho hay dos atributos que nombra aquí el salmista, que son también atributos extraordinarios de nuestro Dios y que ponen de manifiesto que el amor de Dios para con la humanidad no tiene fin. El amor del Señor no tiene fin. Por ejemplo, el salmista dice que Dios es bueno. Diga conmigo: Dios es bueno. Y si quiere, escríbalo allí en el chat con letra mayúscula, porque es una de las virtudes maravillosas de nuestro amado Dios. Dios es bueno. ¿Sabe qué significa esta expresión? Significa que Dios, aunque no tiene nada que ver con el pecado que cometió el ser humano, que cometió la raza humana, sin embargo ha decidido amarnos tal como somos. Y esto impacta mi corazón, porque sé que soy pecador, sé que le he fallado a mi Dios y sé que todavía tengo muchos errores, muchas falencias, y hay momentos en los que lamentablemente por mis errores termino dañando mi comunión con Dios. Pero lo que me dice la palabra de Dios es que Dios es bueno. Esto significa que Dios
no se asusta por mis errores, Dios no se asusta ni se deja desanimar por mis fallas. A pesar de eso, Él sigue intentándolo conmigo. Él sigue diciéndome, aunque tú me seas infiel, yo permanezco fiel, porque soy bueno y porque te amo. Pero también encontramos que Dios es recto, dice este texto. Dios es recto. ¿Y sabe qué significa esta expresión? Significa que Dios se mantiene intacto. Significa que Dios se mantiene inmutable en su carácter. En Él no hay mudanza alguna. Dios no cambia de opinión. Y entonces esto lo constituye en el único que puede mostrarle el camino verdadero al hombre que se encuentra perdido en su vida de pecado, que se encuentra extraviado en la ruta de su vida porque le ha fallado a Dios, porque se ha salido del propósito divino. Y entonces saber que contamos con la rectitud de Dios es saber que contamos con aquel que tiene el mapa, con aquel que sabe y conoce la ruta. Y Él quiere nuevamente que nosotros nos encaminemos en ella. Por eso, tanto la bondad como la rectitud de Dios son sinceramente atributos excepcionales del ser de Dios para nosotros poder volver a disfrutar de la gracia y de la misericordia del Señor. Me parece que es de gran aliento y de suma esperanza saber que a pesar de nuestro estado de perdición, pues Dios decidió enseñarnos, o es más, Dios decidió convertirse en nuestro maestro extraordinario para volver a encontrarle propósito y significado a nuestra existencia, a nuestra vida. Creo que saber lo que dice la palabra de Dios, que Dios es bueno y Dios es recto, y que ha decidido entonces, con base a esas dos virtudes, enseñarnos a nosotros los pecadores su camino, es un gesto maravilloso, es un gesto que le entrega verdaderamente a nuestra vida un verdadero sentido. O sea, vale la pena nuevamente vivir a la luz de la bondad y también a la luz de la rectitud de nuestro Dios. Y de hecho, el arte de un verdadero maestro es lograr elevar a las personas que reciben sus enseñanzas al nivel del cual deben estar estas personas. Y es lo que justamente ha hecho nuestro amado Cristo con cada uno de nosotros, los que ahora creemos en Él. La Escritura registra en Colosenses que nosotros fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de Cristo Jesús. Efesios también nos dice que nosotros estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esa es la ubicación en la que ahora hemos sido puestos, es la posición en la que Dios nos ha establecido por ser nuestro magnífico y excelente maestro. Pero hablando del tema de ese maestro extraordinario, ¿qué medios utiliza este maestro extraordinario para enseñarle a los pecadores el camino? Y es lo que quiero responder en los próximos minutos a través de esta breve enseñanza. ¿Cuáles son los principales métodos que este maestro extraordinario usa muy a menudo para que los pecadores puedan volver al camino correcto? Lo primero que yo encuentro a la luz de la Biblia es que Dios, como el maestro extraordinario, usa el mensaje de la cruz. Diga conmigo, el mensaje de la cruz. Efesios capítulo 2, versículo 16, dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. El mensaje de la cruz apunta precisamente no a levantar un muro, sino a crear un puente en el cual podamos volver a establecer una amistad con aquel que nosotros habíamos ofendido. Volver en amistad con Dios. El mensaje de la cruz es un mensaje de reconciliación. Y por eso es tan importante y nunca pasa de moda en la historia de la humanidad. Porque el ser humano en cualquier época de su existencia en esta tierra, lo primero que necesita es ponerse en paz con Dios. Es ponerse nuevamente en comunión con Dios. Y la única manera
de ponerse en paz con Dios es a través del mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz es también un mensaje de un extremo amor de Dios por la humanidad. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando dice Cristo murió por nosotros, está evocando la obra en la cruz, la obra en el Calvario. Entonces, no solamente el mensaje de la cruz es un mensaje para reconciliar a los hombres con Dios, sino también es un mensaje que nos recuerda que definitivamente la obra en la cruz es la manifestación más poderosa y más fehaciente de cuánto Dios nos ama. Pero ¿sabe algo también, mi amado hermano y amigo que me estás viendo en esta oportunidad? El mensaje de la cruz es un mensaje también que exige una decisión. Sí, es un mensaje que cuando tenemos el privilegio de oírlo, no nos podemos hacer de los oídos sordos. Necesitamos tomar una decisión al respecto. El mensaje de la cruz es un mensaje que divide a la humanidad en dos clases: en aquellos que son salvos y en aquellos que estarán bajo condenación o que están bajo condenación. El mensaje de la cruz divide a la humanidad en salvados y perdidos, en los que confían en lo que Dios ya hizo a favor de la humanidad, o en aquellos que deciden burlarse por lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Así que mi pregunta en esta oportunidad es: ¿de qué lado de la cruz estás? Y me gustaría que saque en estos días un tiempo, por favor, y lea con detenimiento, a la luz de lo que te estoy hablando, Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. Allí usted va a encontrar justamente el episodio de los dos ladrones que fueron puestos cada uno al extremo de la cruz de Cristo, de nuestro Salvador. Y todos sabemos que uno reconoció que quien estaba ahí, al lado de ellos, crucificado, era un justo, uno que no merecía estar ahí, y reconoció que era un rey y que algún día vendría y entonces estaría gobernando por los siglos de los siglos. Pero el otro, lamentablemente, lo único que hacía era burlarse de nuestro Señor, y se mantuvo en esa actitud y murió en esa actitud. Entonces, la pregunta es: ¿de qué lado de la cruz estás? Especialmente, mi amado amigo que me ves. ¿Estás en el lado de los que creen en Jesús y valoran su sacrificio? ¿O estás en el lado de aquellos que se burlan, aún sabiendo de aquello de lo que Dios hizo por la humanidad? Pero también, en segundo lugar, un maestro extraordinario como lo es nuestro amado Dios, utiliza a los discípulos de Jesús, las vidas de sus seguidores, las vidas de los que han experimentado la transformación, el poder transformador del Evangelio. Cada seguidor auténtico de Cristo es una luz que brilla en la oscuridad que gobierna este mundo. Cada persona que ha decidido rendir su corazón enteramente al Salvador se convierte como en una estrella llena de luz que tiene el poder de alumbrar en medio de la oscuridad. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice la palabra: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Dios quiere usar tu vida, mi amado hermano, mi amada hermana. Quiere usarte si eres seguidor auténtico de Cristo, si realmente has nacido de nuevo, si en verdad eres un convertido al Evangelio y vives de acuerdo a la palabra del Señor. Quiero que sepas que eres también un instrumento que Él quiere utilizar para poder mostrar el camino a los perdidos, el camino a los pecadores. Déjate usar por el Señor a través de tu testimonio de vida. Es muy importante entender la responsabilidad que poseemos los cristianos. Sí, es una responsabilidad que tenemos ante el mundo, la de ser coherentes, la de ser consecuentes con nuestro testimonio de vida. Es tan importante
prestarle atención cada momento, en cada oportunidad, analizarnos, examinarnos. Cuando las personas nos ven a nosotros que somos cristianos, ¿realmente están viendo a Cristo en nosotros? ¿O le estamos enviando un mensaje confuso? ¿O le estamos dando a entender que realmente ser seguidor de Cristo no marca ninguna diferencia con respecto al que no lo tiene? Tenemos esa responsabilidad. La Biblia nos dice a través del apóstol Pablo que los creyentes en Jesucristo nos convertimos en cartas abiertas. Y las cartas, cuando están abiertas, pueden ser leídas por quien se acerca a ellas. 2 Corintios capítulo 3, versículo 2, dice claramente el apóstol Pablo: nuestras cartas sois vosotros. Eso se lo está diciendo el apóstol Pablo a los creyentes de la iglesia de Corinto. Escritas en nuestros corazones, conocidas, y escucha esto, y leídas por todos los hombres. Nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Por eso es que, amada iglesia, de lo más que debemos cuidarnos los creyentes es de la hipocresía. Debemos tener un sumo cuidado con recorrer el camino de la apariencia. Si hay algo que deshonre el reino de Dios y el nombre de nuestro Salvador en esta tierra frente al mundo, es la hipocresía. Es tan delicado este pecado que dice la palabra del Señor que quien practica ese pecado, aún conociendo la verdad de Dios, no heredará el reino del Señor. Los hipócritas estarán fuera, dice la palabra del Señor. Y no importa que nos llamemos cristianos, no importa que vayamos a una iglesia, no importa que digamos que amamos a Dios, pero si estamos viviendo una doble vida, si estamos llevando una vida de apariencia donde en un lado somos una cosa y frente a otro escenario somos otra totalmente contraria, que Dios tenga misericordia y nos dé la oportunidad de arrepentirnos, nos dé la oportunidad de convertirnos antes de que Él nos llame para irnos de esta tierra. Porque un hipócrita no puede heredar el reino de los cielos. Nosotros debemos prestarle suma atención a esta situación de la hipocresía. ¿Saben por qué? Porque si vivimos siendo cristianos una vida de hipocresía, estamos colocando en riesgo el destino eterno de las almas cuando ellas descubren que definitivamente nuestra fe es solo apariencia. Que Dios nos ayude. Y estoy pensando en este momento en la seriedad de este tema. Que Dios nos ayude. Porque así como muchas personas han creído en nuestro Señor Jesucristo justamente porque han notado en una persona, han notado en un cristiano un testimonio coherente, se han dado cuenta que realmente la vida de Jesús está en esa persona y entonces fueron inspirados a seguir también al Señor. También lamentablemente tengo que decir que muchas personas han encontrado tropiezo y han encontrado caída con hipócritas que se llamaban cristianos, porque dicen ser cristianos y en realidad en su práctica de vida no lo son. Y entonces esa clase de persona es la que impide que las almas que tienen necesidad de Dios y que verdaderamente tienen hambre de un cambio de vida, se tropiezan con esta clase de personas y en lugar de avanzar para acercarse a Cristo, toman una decisión radical y es de alejarse totalmente del mensaje del Evangelio. Y esto es algo que Dios juzgará, es algo que Dios dispondrá en su juicio. Ahora la pregunta que tenemos que hacernos frente a este segundo medio que este maestro extraordinario usa para poder mostrarle el camino a los pecadores es: ¿llegarán a Cristo los pecadores a causa de nuestro testimonio de vida? ¿Están llegando en este momento personas al conocimiento de la verdad por causa de nuestro testimonio de vida? ¿O será que probablemente algunos están encontrando tropiezo en llegar a Cristo por causa nuestra? Que Dios tenga misericordia, que Dios nos ayude. Sea Dios ayudándonos para que realmente seamos esos instrumentos que Él quiere usar de manera eficaz
para mostrarle a través de nosotros al pecador el camino que deben andar. Y en tercer lugar, este maestro extraordinario ha decidido utilizar las circunstancias de la vida y específicamente las circunstancias de cada persona que se encuentra caminando en esta existencia para poder llevarlo, acercarlo al camino correcto. Yo creo y estoy convencido que todos, absolutamente todos, tenemos nuestro camino a Damasco. ¿Para qué? Para poder encontrarnos con nuestro Dios. Y oremos para que todos nuestros familiares, para que nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que nos rodean, les llegue el día en que Dios actúe en ellos como lo hizo un día con Saulo. Camino a Damasco. Por favor, lean estos días Hechos capítulo 9. Que llegue ese momento donde tengan un encuentro directo con el Salvador. Pablo, para él, su camino a Damasco fue un momento crítico. ¿Saben por qué? Porque él iba muy contento, muy confiado, él iba muy seguro de su propósito por el cual iba hacia esa ciudad, Damasco. Llevaba unas cartas que estaban firmadas por el principal sacerdote, por el sumo sacerdote del templo, para tener la autoridad y sacar de las casas a los cristianos, a los que se llamaban cristianos, arrastrarlos y llevarlos para enjuiciarlos. Se sentía tan seguro, se sentía prácticamente realizado en su propósito porque era lo que él anhelaba hacer, tenía un celo por su religión y odiaba a los cristianos. Y entonces en su mente él se sentía que estaba cumpliendo con lo más importante de su vida, estaba cumpliendo su propósito. Y justamente en la cumbre de lo que él catalogaba su realización máxima del deber, es donde Dios precisamente lo hace caer al piso. Y entonces le desbarata completamente su plan. Creo que las crisis son la mejor herramienta que Dios puede usar como maestro extraordinario para atraer a su camino al pecador que se encuentra perdido, al pecador que se encuentra completamente extraviado en su camino. Yo encuentro también un caso bíblico, aparte del de Saulo, camino a Damasco, y es el carcelero de Filipo. Este carcelero tiene la experiencia de conocer a Cristo justamente en medio de un gran terremoto a medianoche. Este hombre, como el que tenía la responsabilidad de custodiar a todos estos reos que estaban allí en la cárcel, a medianoche ocurre un sacudón tan impresionante que los cimientos de la cárcel se conmovieron y todas las puertas quedaron abiertas. Y al darse cuenta de la gravedad de la situación y de cómo su vida prácticamente ya estaba corriendo peligro, porque él tenía que responder con su vida por cada uno de los que se encontraban allí en cautiverio. Y él pensó que todos ya se habían desaparecido y entonces se iba a hacer daño, se iba a suicidar. Y Pablo desde allá, desde esa prisión, al fondo, bien metido allí en esa cárcel, en esa mazmorra, grita y le dice: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y entonces este hombre, el carcelero, corre a donde se encuentra Pablo y le dice algo extraordinario: ¿qué debo hacer para ser salvo? Note que son las crisis las que Dios en muchas ocasiones va a utilizar para sensibilizar nuestro corazón, dejar nuestro orgullo, nuestra prepotencia y humillarnos para poder volver a encontrar el camino del cual nos perdimos, el camino del cual nos extraviamos. Quiero preguntarte, ¿recuerda qué circunstancia usó Dios para llamarte y mostrarte el camino de salvación? Es muy válido que no perdamos, que no nos olvidemos de esa experiencia y de esa circunstancia específica que Dios usó para atraer nuestro corazón hacia Él, hacia su bondad y hacia su rectitud. Yo quiero culminar diciéndote que el mensaje de este versículo es
Es muy sencillo, pero a la vez también es asombroso, porque estamos aquí prácticamente expuestos ante la bondad y ante la rectitud de nuestro Dios, que siguen siendo básicamente las principales herramientas del ser de Dios, que sigue usando en este tiempo para seguir llamando a los pecadores al arrepentimiento. Dios no ha cambiado, Él sigue siendo bueno y Él sigue siendo recto para con los pecadores. Él, como sigue siendo bueno y recto, sigue también decidiendo ser el maestro de los pecadores para mostrarles el camino correcto y ser salvos. Por eso dejémonos, mis amados hermanos que me están viendo en esta oportunidad, dejémonos usar por la gracia de Dios para seguir mostrando de una manera muy clara, de una manera muy convincente, estas dos virtudes, estas dos facetas del ser de Dios, de este maestro extraordinario, para poder alcanzar a tantas personas que tienen tanta necesidad, que están padeciendo de tantas cosas terribles, y que la única solución es volver a encontrar el camino correcto, el camino que les llevará a Cristo, el camino que les llevará a la salvación. Recuerda, por favor, que solo Cristo salva. Recuerda, por favor, que solo Cristo puede darnos vida eterna por su amor inagotable, por su misericordia y por su amor para con nosotros. Amigo que me estás viendo en esta noche, probablemente alguna palabra de lo que dije captó tu atención y por eso te quedaste a escuchar hasta el final esta enseñanza. Es porque Dios está mostrando su bondad y rectitud para contigo y te está diciendo: quiero mostrarte el camino que necesitas recorrer para que tu vida vuelva a tener sentido, para que tu vida vuelva a tener propósito. Por eso te invito en este momento para que abras tu corazón y, como lo dice Juan 1:12, recibe a Cristo en tu corazón, acéptalo como tu Señor y Salvador. Reconoce que la obra del Calvario fue hecha por nuestro Cristo para tu salvación, para mi salvación. Y si crees en lo que Él hizo por ti en el Calvario, entonces tendrás la oportunidad de nacer de nuevo, de comenzar una nueva vida, pero ya una vida no guiada por tu pasión, no guiada por tu propio deseo, sino bajo el mentoreo de Dios a través del Espíritu Santo. Y no hay nada más extraordinario que vivir esta existencia bajo la guianza del cual dijo Cristo que nos guiaría a toda verdad, el Espíritu Santo de Dios. Por eso quiero invitarte para que cierres tus ojos allí donde te encuentras y pídele al Espíritu Santo de Dios que te dé la convicción de pecado para que puedas hoy recibir a Cristo en tu corazón como Salvador y Señor. Padre, en esta hermosa oportunidad te damos gracias. Tengo el privilegio, Señor, de poder llevar el mensaje del bendito evangelio a cada uno de mis hermanos, pero también a mis amigos. Clamamos en esta hora, mi Señor, para que a través de esta sencilla enseñanza tú tengas la oportunidad, Señor, de traer una convicción de arrepentimiento, una convicción, Señor, de pecado, de justicia y de juicio, para que comience en esta persona, en este amigo, en esta amiga, un cambio, una transformación, comience una nueva vida, ya no dirigida por nuestros propios caprichos o deseos, sino guiados por el Espíritu de Dios a toda verdad. Pido, mi amado Señor, para que estas personas puedan reconocer su necesidad espiritual y abrir su corazón para que Cristo entre y se convierta en el Salvador y en el Señor de sus vidas, de sus almas, y pueda hoy comenzar una novedad de vida para ellos, pueda comenzar hoy un nuevo propósito de existencia, en el cual tú vas a empezar a guiarles con el Espíritu Santo y donde vas a empezar a revelarles las verdades de la palabra, donde se va a empezar a despertar en ellos un hambre, una sed por la palabra de Dios, por la oración, por también congregarse, buscar una iglesia donde se predique la sana doctrina, una iglesia que sea cristocéntrica y también bibliocéntrica. Pedimos de todo corazón, mi Señor, para que tu presencia se esté manifestando a favor de estos preciosos corazones. Y también oro por mis hermanos,
para que también a través de la palabra que nos has hablado hoy, estemos, Señor, muy atentos en revisar cómo se encuentra nuestra fe, cómo se encuentra nuestra vida. Guárdanos de una vida de apariencia, guárdanos de una vida hipócrita, guárdanos, Señor, de una vida donde una cosa somos en algún escenario y otra cosa totalmente diferente o opuesta somos en otro escenario. Señor, queremos en verdad ser puentes de salvación. Queremos que la gente vea a Cristo a través de nosotros y se acerque a Cristo para ser salvos. Guárdanos de ser, oh Dios, obstáculo. Guárdanos de ser tropiezo. Guárdanos de ser piedra de caída para ellos. Por el contrario, Señor, que ellos vean que a través de nuestra vida hay esperanza y que así como Cristo ha hecho una obra en nosotros, también la va a hacer en ellos, mi Rey. Yo hoy te alabo y te bendigo y te agradezco por este espacio y por este tiempo que nos has concedido para recibir la palabra, y creemos que ella no volverá vacía. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice a cada amigo, bendice a cada oyente, y estoy creyendo que la palabra del Señor es viva y eficaz y tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo del alma y del espíritu, y también discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Te doy a ti toda honra y toda gloria, y creo en el fruto que tu palabra producirá en cada corazón. En Cristo Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.